Venga, León, Gaizka Garitano duzu zeuekaz, vamos con la rueda de prensa de Gaizka Garitano, azteko euskeraz, Janire Fragua, Euskal Telebista, galdera bi. Kaixo Gaizka, taldeak garaipena behar zuen eta ez du bukaera arte etzi eta azkenean buelta eman dio neurketari. Pozik egongo zarete aldagelan, ez da? Bai, posik. Azkenean garaipen garrantzitsua, talde handi baten kontra eta bai, oso posik gaudela. Gazteen aldeko apustua egitea eskatzen zen foru batzuetan, gaur gazteen aldeko apustua egin duzu, pozik egongo zara horrekin. Gaur eta beti. Gaur eta beti, gazteen aldeko apustua eta beti. Plantilla oso gaztea da eta pixka sartzen ari dira eta gazteen aldeko apustua klub honetan beti egin da eta beti egingo da. Ratu, Janire, momentu bat. Bale, ez da ez bezentzun, ez da? Zan nahi nuen gazteen lana aipagarria eta posik egongo zarela bebai horrekin, eta azkenean kapitaina erabakigarri, berarentzat, kapitainarentzat garrantzitsua era, ez da? Zelan ikusi duzu? Mi esker. Edanak ondo, ez hasieran lan bat egin behar zuten, ritmo handia aukiduak, hori nahi genuen, ritmo handia aukitza, bigarren zatian, bagenekien eurak igual pixkan egongo zirela eta partiduak kriston ritmo eukidut. Bueno, naiz eta eurako beto hasi diren, gero guta gero eta hobeto, eta oso egin dugu, ez. Txetxo Urbieta, Euskadi. Gaizka, kaixo, arratsaldeon eta zorionak. Kaixo, bai, eskerrik asko. Lehen zatia ikusita, batez ere, lehen ordu bete ikusita bazirudien berdinketa berak ere baneko garizti egongo zela, lanean jarraitu duzue, fedea izan duzue, azkenean garaipena etorri da, nolabait ere titularra da fedearen garaipena izan dela? Fedearena, jokoarena eta gauzarena, bai, fedearekin bakarrik ez da irabazten. Beste galderarik, Txetxo? Bai, nioen batzutan plantilla honen kalitateare ezbaian jarri dela, gaur aulkiaren ekarpena benetan garrantzitsua izan da, horrek erakusten du, talde honek kalitateak baduela, talde honek jokalariak badituela, ez? Inoiz zalantzarik euki horretez. Raúl Jiménez, Popular de Bilbao. Gaizka. Quería preguntarte por los cambios, ¿no? En una semana en la que se ha hablado mucho de los cambios del Sadar, han cambiado el partido en la segunda parte y se ha visto un Athletic diferente, ¿no? En esos últimos 20-25 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Sí, bueno, también hemos ido creciendo, no solo en esos 20 minutos, sino ya el equipo creciendo. Ellos han empezado mejor y luego poco a poco hemos ido creciendo durante el partido hasta acabarlo, ¿no? José Manuel Monge, Vasca. Aupa Gaizka, Soriana por la victoria, evidentemente. Pero era un partido muy complicado, un rival súper fuerte, un rival tremendo en lo físico, en lo técnico. El partido se pone cuesta arriba nada más empezar y eso que la salida del equipo ha sido intensísima, porque el equipo de Gaizka sí que ha salido intenso, o por lo menos eso parecía. Y todos hablaremos del segundo tiempo y de los goles, pero en realidad el partido es bastante completo en este sentido del equipo, ¿no? En intensidad, en velocidad, en lo que le ha puesto. Incluso los cambios cuando salen aportan muchísimas cosas. Fíjate que le hemos dado palo a Samuniain y cambia también muchas cosas del partido. Sí, bueno, el plan de partido era ese, ¿no? Teníamos que jugar muy alto, ¿no? Yo creo que aunque ellos han empezado mejor, poco a poco, incluso en el primer tiempo hemos tenido cosas buenas, ¿no? Lo que pasa que ha habido 3 o 4 centros para empujar que no hemos... La verdad que nos ha faltado ese rematador, quizás, ¿no? Pero tampoco, aunque ellos han empezado mejor, luego ya no solo ha sido el segundo tiempo. Creo que a lo largo del primer tiempo hemos hecho cosas buenas y sobre todo darle mucho ritmo al partido. El partido ha tenido mucha ida y vuelta y yo creo que eso en este partido nos ha venido bien porque lo hemos acabado físicamente, yo creo que con la gente que ha entrado y todo, pues, porque ellos y los que han hecho un trabajo al principio un poco más desagradable, digamos un poquito menos espacios o con más trabajo y luego han entrado, lo han hecho bien, pero también porque el partido ya estaba más roto, había más espacios y no ha hecho bien el trabajo que tenía que hacer, unos de principio y otros luego, ¿no? José Ángel Peña, Cadena COPE. Opa, Gaizka Sorionak, ¿hasta qué punto puede reforzar al equipo la victoria de hoy? Pues no. Hemos ganado hoy, estamos contentos y a partir de mañana pensar en Valladolid, ¿no? Sabemos que tenemos que
intentar seguir sumando, seguir ganando. Y bueno, hoy ha sido una victoria importante y a partir de mañana, cuando perdemos, seguir trabajando y seguir mirando hacia adelante con la ilusión que lo hacemos y en eso no falla el equipo nunca, ¿no? Arkaitz deia. Opa, Gaizka, Sorionak. ¿Dirías que hoy, con todo que se ha hablado de tus cambios, como comentaban antes, de la gestión de los partidos del banquillo, dirías que hoy es una victoria de entrenador? Es que ricasco. Es una victoria de los jugadores. Cuando perdemos, pierdo yo. Cuando ganan, yo creo que ganan los jugadores. O sea que es una victoria de los jugadores. Nico Rodríguez, Chiringuito. Opa, Gaizka, Sorionak por la victoria. Yo quería preguntarte si que es más importante hoy los 3 puntos o el chute de autoestima que puede suponer esta victoria. Es que ricasco. Yo creo que los 3 puntos, porque la autoestima la teníamos bien dentro. Seguimos confiando, seguimos trabajando y sabemos que no es fácil, ser un año fácil y nunca lo ha sido y seguimos en el trabajo, ¿no? Cuesta un poco más cuando pierdes, pero al final hay que animar a los chavales, seguir, o ganas pues también disfrutar hoy y a partir de mañana entrenar y a pensar en Valladolid. Vamos con la última pregunta, José Manuel Monge, Onda Vasca. Sí, Gaizka, has dicho en la anterior respuesta que era un equipo que sí estaba bien para jugarle así, por sus características, evidentemente, pero ¿no crees que, por ejemplo, en partidos como el de Osasuna o el del Alavés, también esta forma de jugar hubiese venido mejor al equipo? Seguro, cuando pierdes al final seguro que alguna otra manera de jugar, algunos otros jugadores o algunos otros cambios, eso pasa siempre, ¿no? Eso es lo que tiene el fútbol y seguro que en los partidos que hemos ganado hemos hecho bien, hemos perdido, seguro que algo más podríamos haber hecho diferente. Eso siempre pasa en el fútbol, eso seguro que tienes razón, vamos. Vale, eskerrik asko.